Shalom. En esta ocasión hemos titulado este estudio El sumo sacerdocio por el orden de Melquisedec. Vamos a presentarnos ahora delante del Todopoderoso de Israel para pedirle perdón por nuestras ofensas. Padre eterno que estás en los Shamaim, perdónanos, Padre, porque siempre te fallamos de pensamiento, de palabra, por acción o por omisión, Padre. Estamos débiles, estamos en la carne, Rey. Pero contigo soy fuerte, contigo podré vencer toda circunstancia que pretenda alejarme de tu palabra y de tu presencia, Rey. Te pedimos ahora perdón, Padre, que nos des un corazón limpio para que tu palabra penetre en nuestro interior y produzca frutos para tu honra y alabanza por el mérito del Mesías Yahushua. Amén. El sumo sacerdocio por el orden de Melquisedec. Una breve reflexión. Comenzamos con este verso del libro de Hebreos 7, versículos 5 al 14, y nos dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Porque manifiesto es que nuestro Adón vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. El autor o los autores de Hebreo hablan en presente. Se entiende que no hacía mucho el Mesías había partido con el Padre. Observen las palabras: reciben, tienen. Ya el Mesías no estaba con ellos. Existía el templo, existía el sacerdocio levítico y se cumplía aún el mandato de los diezmos. Estamos en este momento leyendo un pasaje que se está desarrollando después de que el Mesías ascendió. Salmo 110:4 nos dice: el Todopoderoso lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. El autor o los autores de Hebreos han citado para este tema el Salmo 110. Mucho de la enseñanza del libro de Hebreos trata específicamente del sumo sacerdocio, del Maestro y Mesías. Hebreos 3:1 nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, el Mesías Yahushua, el cual es fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés sobre toda su casa. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, cuanto tiene mayor dignidad que la casa el que la fabricó, porque toda casa es edificada por alguien, mas el que creó todas las cosas es el Todopoderoso. Y Moisés a la verdad fue fiel sobre toda su casa como siervo para testificar lo que se había de decir. Mas el Mesías como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si hasta el fin retuviéremos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Bien. El autor o los autores de Hebreos describen al Mesías en este pasaje. Veamos los términos y adjetivos que usan para el Mesías, ahora sumo sacerdote. 1. Lo hemos marcado con esta numeración para asunto de estudio. 1 lo definen como apóstol. 2. Sumo sacerdote de nuestra confesión. 3. Declaran que él es fiel al que lo designó. Y en el punto número 4 está declarado como hijo sobre su casa. De manera que tenemos aquí bastante contenido en el verso de Hebreos 3 hasta el 6. Aquí estamos entonces en el tema del Mesías como sumo sacerdote. Tenemos aquí que el que creó todas las cosas es el Todopoderoso, lo afirma el autor del libro de Hebreos 3. Términos y adjetivos que se usan en este pasaje con respecto al Mesías. En el punto que marcamos como el número 1 aparece apóstol,
¿Qué significa ser apóstol? Apóstol es un testigo. ¿Testigo de quién? De sí mismo. Él nos dice en otro pasaje que sus propios testigos son dos, como en la ley mosaica, sus obras y el Padre que le envió. Por medio de las obras, él era testigo, apóstol del Padre, mostrando su misericordia con el pueblo por medio de sus obras. En el punto número 2, sumo sacerdote. Solo uno de los descendientes de Aarón podía ejercer este cargo a la vez. Este sacerdote era del orden levítico y entraba una vez al año para expiar los pecados de su pueblo. El texto de Hebreos es muy claro al comentarnos que esta tarea la realizó el Mesías como sumo sacerdote por el orden de Melquisedec por una sola vez. El punto número 3, fiel al que lo designó. Está claro que el Todopoderoso en el Salmo 110 designa y declara y le aplica este cargo al Mesías por un orden diferente al orden levítico. Se refiere solo al cargo de sumo sacerdote. No se menciona ningún otro cargo, comunidad o sacerdocio. No se menciona qué pasa con los otros sacerdotes del orden levítico. Podemos entender que en el resto del sacerdocio levítico no hubo cambio. En el punto número 4 lo declara como hijo. La expresión sobre su casa nos indica que este hijo reinará sobre su casa, Israel. ¿Quién es Israel? El autor del libro dice, nosotros. El autor o autores de este libro seguramente eran israelitas. Shaul era igualmente judío. Había entre los seguidores del Mesías israelitas de otras provincias de Israel y el mensaje había llegado a los israelitas de otras naciones. También había llegado a gentiles extranjeros. Pero hay una condición, allí vemos un sí al final del párrafo. ¿Y qué nos dice este sí? Si hasta el fin retuviéramos firme la confianza y la gloria de la esperanza. Hebreos 5:5 nos dice, así también el Mesías no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, mas el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. Y en el Salmo 2:7 nos dice, yo publicaré el decreto, Yod-Heh-Wab-Heh me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Es obvio que el autor de Hebreos está basando su texto en el libro de Salmos. Este pertenece a la compilación que se ha denominado Tanaj. Vemos aquí un padre que engendra un hijo y este hijo recibe de su padre la responsabilidad de ser sumo sacerdote. Hebreos 6:13 nos dice, porque prometiendo el Todopoderoso a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré bendiciendo y multiplicando te multiplicaré. Y así, esperando con perseverancia, alcanzó la promesa. En el libro de Hebreos vemos que el autor recuerda la promesa dada en el Tanaj llamado Antiguo Testamento, en las denominaciones a Abraham. El mismo Todopoderoso juró por sí mismo porque no podía jurar por nadie más, porque no había nadie encima de él por quien jurar. Y el Eterno es el Todopoderoso de pactos cumplidos, sellados con sal y con sangre. Abraham vio parcialmente en su tiempo presente la promesa de un hijo en su edad avanzada, pero la vio cumplida proféticamente en su descendencia. Por eso vemos en Hebreos 6:15 que él vio, esperando con perseverancia, vio alcanzada la promesa. Hebreos 7:2 nos dice, al cual asimismo dio Abraham los diezmos de todo. Primeramente él se interpreta rey de justicia y luego también rey de Salem, que es rey de paz. En el libro de Hebreos vemos en la segunda parte del pasaje que el nombre Melquisedec implica dos funciones para el que lo posee.
Rey de justicia y Rey de paz. Indudablemente, este rey en aquellos tiempos ejercía estas dos funciones. Igualmente fueron asignadas a nuestro maestro, Rey de justicia y Rey de paz. Hebreos 7:11 nos dice: si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, porque había necesidad aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón. Pongamos atención a qué se refiere este verso. ¿Por qué era necesario que se levantara otro sacerdote por el orden de Melquisedec y no por el orden de Aarón? Note aquí que no se habla del sacerdocio levítico como tal, se está hablando específicamente del sumo sacerdote. Hebreos 7:1-8 nos dice: el mandamiento precedente, cierto, se pone a un lado por su debilidad y inutilidad, porque nada perfeccionó la ley, sino lo hizo la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos al Todopoderoso, y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros, ciertos sin juramento, fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento, porque el que le dijo: juró el Todopoderoso y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Y hacemos una pregunta: ¿por qué era necesario que se levantara otro sacerdote por un orden diferente, el orden de Melquisedec, y no por el orden de Aarón? El autor nos dice que este sistema no era perfecto, que era débil e inútil. Lo vemos allí en el verso 11 y en el verso 18. Porque esta ley que ordenaba las tareas del sumo sacerdote eran imperfectas, débiles e inútiles. Hacemos un paréntesis para recordar que en las denominaciones utilizan todo este pasaje para hablar de la ley en general, de la Torá, de la ley dada a Moisés. Sin embargo, si nosotros leemos textualmente, literalmente, todo este pasaje desde el libro de Hebreos 7 y aún anteriores, estamos viendo que no se está hablando sino en específicamente del sacerdocio levítico en particular, no de ninguna otra ley. Nos dice Hebreos 7:19, y hacemos el paréntesis: cuando hablemos de ley en estos pasajes, vamos a añadir con fin de entendimiento, no a añadirle a la Torá, con fin del que entendamos el tema que estamos analizando, ley levítica. Entonces, mentalmente vamos a poner ley levítica. Vamos al verso 19, por ejemplo. Porque nada perfeccionó la ley, sino lo hizo la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos al Todopoderoso. Y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertos sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento, por el que dijo: juró el Todopoderoso y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Vamos a ver lo que hemos marcado con el punto 1. Porque nada perfeccionó la ley. Esta ley levítica de la que hablamos ordenaba que el sumo sacerdote fuera del orden levítico. Esta ley llevaba los pecados por medio de 2 especímenes de ganado, pero era una sombra que nos presentaba una mejor esperanza que nos permitiría acercarnos al Todopoderoso. Y la respuesta la vemos en el punto marcado por el número 2. Aquella parte levítica fue sin juramento, pero la ley del sumo sacerdote de Melquisedec fue con juramento por sí mismo. Aquí ya vemos una diferencia. Hebreos 7:22 nos dice: tanto de mejor pacto es hecho fiador Yahoshua, y los otros cierto fueron muchos sacerdotes, en cuanto por la muerte no podían permanecer.
Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan al Todopoderoso, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí está. Yahoshua es entonces fiador de este mejor pacto. No se está hablando aquí del pacto de la Torá, del pacto de la ley de Moisés. Se está hablando del pacto levítico. El sumo sacerdote levítico mandaba una vez al año a 2 animalitos a expiar el pecado del pueblo. Estos sumos sacerdotes eran mortales y cambiaban de acuerdo a un sistema de turnos que ellos mismos organizaron. Vamos a ver un poco frase por frase. Es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué es fiador? Fiador es una persona que intercede entre 2 personas acerca de algo. Dice que este Yahoshua es fiador y lo vemos aquí también en el verso 25, porque es fiador de esta mejor opción, porque la salvación es eterna a los que llegan por medio del Mesías Yahoshua al Todopoderoso, viviendo siempre para interceder por ellos. Aquí vemos 2 funciones, no solo del sumo sacerdote levítico y del sumo sacerdote por el orden de Melquisedec, sino también de todo sacerdote. ¿Cuáles son las funciones? Entre esas son buscar la salvación eterna de los que se allegan al Todopoderoso por su intermedio y, por lo menos en la parte del Mesías, como sumo sacerdote, viviendo siempre. Los del orden levítico morían porque eran seres humanos. El Mesías vive por siempre para interceder. Es la labor de todo sacerdote. Sacerdote levítico, sumo sacerdote levítico y sacerdote máximo supremo por el orden de Melquisedec. Interceder por el pueblo delante del Padre. Por eso es fiador de un mejor pacto, porque esa intercesión es por siempre. Este sumo sacerdote por el orden del Melquisedec llevó los pecados del pueblo una vez y solo una vez para salvación eterna. Tenemos un sitio al respecto de la misión de las tareas del Mesías Yahoshua en nuestro sitio regresando a las raíces.org. Bien, hasta el momento el libro, si lo analizamos con cabeza fría, sin lentes denominacionales, vamos a ver que este libro, hasta esta parte del capítulo 7, está hablando única y exclusivamente del sumo sacerdote. Hemos entendido que en la parte que hubo un cambio hasta la lectura actual se refiere solo al sumo sacerdote. Y realmente no es que haya habido un cambio, si lo analizamos bien. Simplemente llegó el momento de establecer ese cambio, porque el cambio ya había sido ordenado, ya había sido organizado, ya había sido profetizado, ya había sido mandado en la antigua palabra, y lo vemos confirmado en los salmos que hemos citado. Simplemente llegó el momento de que ese mandato se hiciera efectivo. Hebreos 7:27, y vamos a ir viendo las diferencias entre el sacerdote levítico y el sacerdote por el orden de Melquisedec en cuanto al sumo sacerdote. 7:27 nos dice: no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Y en el 28 nos dice: porque la ley constituye sacerdotes a hombres débiles, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre.
Aquí vemos entonces que el sumo sacerdote por el orden de Leví tenía que hacer primero expiación por sus propios pecados. El sumo sacerdote por el orden de Melquisedec no tenía pecado. Simplemente hizo expiación por los pecados del pueblo una sola vez. Aquí estamos viendo las funciones del sumo sacerdote. Puede consultar las funciones del sumo sacerdote en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio. Vamos a ver lo que está marcado en el punto número 1. Cada vez que el sumo sacerdote levítico entraba al lugar santísimo, hacía sacrificio por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. En el punto número 2 vemos que eran seres mortales, por eso se dice que eran débiles y ese sacrificio tenía que repetirse año tras año en el día de Yom Kippur. El sacerdocio de Melquisedec permite al Mesías obviar todos esos inconvenientes. Él hizo un solo sacrificio que es vigente eternamente y continuo delante del Padre. 27 nos dice que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez ofreciéndose a sí mismo. Meditemos entonces, el pueblo no ha seguido pecando, los individuos no han seguido pecando en forma individual. Entonces, ¿qué pecado fue el que se llevó el Mesías de una vez y para siempre? Seguimos sacrificando al Mesías, ya no una vez cada año, sino cada día, aún cada instante. Hebreos 8:3 nos dice, porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer presentes y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tuviese algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven de bosquejo y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar la morada. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. En el punto número 1 vamos a ver que en el tiempo que el autor de Hebreos escribió esto, los autores, vemos que el sacerdocio levítico y las funciones del sumo sacerdote estaban vigentes. Ellos hacían ofrendas y sacrificio por causa del pueblo. Lo vemos allí, el verbo está en presente es, aparece 2 veces. En el verso número 4 vemos que el Mesías Yahoshua no hubiera podido ser sacerdote, no vino con esa función sacerdotal en ese momento. Su función sacerdotal fue después, porque él no era del orden levítico. Y la ley ordenaba, la ley levítica ordenaba, la ley sacerdotal ordenaba que los sacerdotes y el sumo sacerdote fueran del orden de Levítico y el sumo sacerdote fuera del orden de Aarón. Y el verso 5 nos dice que todo esto es bosquejo y sombra de las cosas que están en el cielo. De manera que en el cielo podemos entender que en el cielo hay un templo y el sumo sacerdote de ese templo es nuestro maestro Yahoshua y que desde allá en este momento está ejerciendo sus funciones de intercesor por su pueblo de Israel y por sus escogidos. Aquí vemos en la frase, si estuviese sobre la tierra, ni aún sería sacerdote. Hemos explicado que el Mesías ya estaba fuera de la tierra y aún existía el sacerdocio levítico en todas las funciones. Y vimos que el verso nos dice, habiendo aún, todavía estaba el sacerdocio en vigencia según la ley levítica. Ya el Mesías había ascendido. Vamos a ver este pasaje en el punto 3. Así como a Moisés se le dijo que la construcción de la tienda de reunión era una imagen y sombra de las cosas celestiales, el sacerdocio levítico y las funciones del sumo sacerdote son sombra del sacerdocio celestial. Y aquí dice el verso son,
sirven en tiempo presente. Así como a Moisés se le dijo que la construcción de la tienda de reunión era imagen y sombra de las cosas celestiales, el sacerdocio levítico y las funciones del sumo sacerdote son sombra del sacerdocio celestial. Ver en el verso 3 las cosas celestiales. En los tiempos de la persona que escribió esta carta o este libro, estaba vigente todas las funciones sacerdotales, aún los sacrificios y las ofrendas. Hebreos 8:6 nos dice: mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin falta, cierto no se hubiera procurado lugar del segundo. Igualmente recordamos que aquí no estamos hablando de la Torá, de la ley de Moisés, aquí estamos hablando específicamente de la ley levítica sacerdotal y en particular del sumo sacerdocio. De ahí la confusión y todo aquello del tema en las denominaciones. ¿Por qué era un mejor ministerio el ministerio de Melquisedec en cabeza del Mesías Yahoshua? Porque ya inclusive hemos visto algunas de las razones. Este es un mejor pacto levítico sacerdotal. ¿Por qué? Porque son mejores las promesas. ¿Cómo que son mejores? Porque el Mesías está ejerciendo el sacerdocio desde el cielo para intercesión de su pueblo, delante directamente del Padre Eterno. No cambia de año en año, es una intercesión eterna, es el mediador, es el abogado delante del Padre para su pueblo y sus elegidos. Siempre se habla en presente, se habla de un sacerdocio levítico aquí en la tierra con todas sus funciones, y este sacerdocio levítico es sombra e imagen del sacerdocio celestial. En el verso 6 se menciona que este sacerdocio celestial, está claro que ejerce sus funciones desde el cielo, es mediador de un mejor pacto, y ese pacto está basado en unas mejores promesas. ¿De cuál pacto se habla aquí y cuáles son esas mejores promesas? El verso 7 nos hace preguntarnos por qué el antiguo pacto, dentro del antiguo pacto del Sinaí se incluye el tema del sacerdocio sacerdotal y el tema del sumo sacerdote, porque no era completo, algo le hacía falta, lo cual dio lugar a un nuevo pacto sacerdotal. Tenemos que hacer una vuelta atrás y recordar cuáles eran las funciones del sumo sacerdote. Eran, entre varias, entrar una vez al año para expiar los pecados del pueblo, y esto se repetía de año en año en una secuencia de seres humanos y carnales. El pueblo seguía pecando y nuevamente el sacerdote tenía que repetir esa orden consecutivamente. El pueblo seguía pecando, a pesar de que se le había entregado el manual de instrucciones bien claro, con las cláusulas penales en caso de incumplimiento de las órdenes dadas en ese manual. Tenía varias copias de ese manual que estaban a disposición de todos. Las enseñaban los padres en la casa, las enseñaban en las escuelas, en los sitios de reunión, los padres a los hijos, etc. Y eso no era suficiente. Algo le faltaba a ese pacto, y no precisamente por parte del dador del pacto. La debilidad tampoco era exactamente de la propia ley. La debilidad era de ellos. Ellos, aún con todas estas facilidades y herramientas, seguían siendo desobedientes. Veamos los términos del nuevo pacto. Hebreos 8:8. Hebreos 8:8 es una copia de Jeremías 31:31. Vamos a ver. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Todopoderoso, consumaré para con la casa de Israel y para con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Todopoderoso. Recuerde, estamos en el libro de Hebreos. Investigue por qué este texto tiene este nombre. Curioso, ¿verdad? Una pregunta que nos podríamos hacer es por qué dicen en las denominaciones que todos los libros y las cartas
de lo que llaman el Nuevo Testamento fueron escritas en griego. Usted se imagina que la persona que escribió este libro iba a escribirle en griego a unas personas que hablaban hebreo sobre un tema que solamente ellos conocían como estudiosos de la Torá en el ámbito del sacerdocio y del sacerdocio levítico. Hubiera sido escrito ese tema en griego. Es totalmente absurdo e ilógico. ¿Y por qué precisamente a los hebreos en los tiempos de los autores, de los discípulos del Mesías? ¿Quiénes eran los hebreos? Los hebreos eran en particular los judíos, los entendedores de la Torá, los estudiosos de la Torá. Desde niños estudiaban la Torá y sabían de qué estaba hablando el autor de esta carta en el tema que estaba tratando. Había hebreos en países extranjeros, en provincias extranjeras. Precisamente este libro era para que entendieran cómo ejercía el sacerdocio en cabeza del Mesías Yahushua. Ahora vamos a ver este nuevo pacto, nuevo entre comillas. El Creador afirma aquí que consumará un nuevo pacto. ¿Y con quién es? Está muy claro, este pacto es única y exclusivamente para la casa de Israel y para la casa de Judá. No se menciona ahí ninguna otra tercera casa, denominación, entre comillas, iglesia, comunidad, grupo, etc. Vamos al verso 8. Está claro, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No tenemos duda de quién es la casa de Judá, pero la casa de Israel será la Iglesia Católica con los cristianos y sus variantes. Podemos concebir en nuestra mente una unión entre los judíos y la casa y la Iglesia Católica. Es algo totalmente absurdo. Seamos realistas, entre los católicos, los cristianos, los evangélicos y todas sus variantes, y los judíos, la incompatibilidad es del 1000%, por lo menos. Es una tarea por demás imposible. Entonces, ¿quién es la casa de Israel? Es una larga historia. En nuestro sitio regresando a las raíces.org tenemos estudio al respecto sobre las ovejas, quiénes son las ovejas perdidas y otros estudios acerca de este tema. Pero podemos resumir el tema de la casa de Israel rápidamente. Por causa de la desobediencia del rey Salomón, el pueblo fue dividido en dos grupos y llevados a otras naciones. Uno de ellos, Judá, regresó a su tierra alguna vez y rescató los libros de la ley, las costumbres y las memorias. Y aunque después se quedaron sin tierra, mantuvieron en resguardo todo ese equipaje que es lo que tenemos hoy. Y lo resguardaron cuando han estado en dispersión en las demás naciones. Pero el otro grupo, aunque algunos regresaron, la mayoría se dispersó después por todas las naciones y perdieron su identidad, su lenguaje, sus tradiciones y sus costumbres. Se asimilaron a las naciones, pero no desaparecieron. Aunque ellos no saben que son descendientes de la casa de Israel, el Todopoderoso sí. Él sí sabe quiénes son esos descendientes. El Todopoderoso los llamará. Esto está profetizado por Zacarías, Jeremías, Malaquías, Oseas, y todos los profetas hablan de eso. Y se está cumpliendo ante nuestros propios ojos. Vamos al verso 9. El verso 9 nos ratifica que solo se trata de ese pueblo, no se incluye ningún pueblo más. Ellos rompieron el pacto y el Padre los menospreció. Se identifican, ¿por qué? Porque es el pueblo que el Todopoderoso sacó de la tierra de Egipto. Ningún otro pueblo o grupo ha sido sacado por el Todopoderoso de la tierra de Egipto. El Padre no los olvidó. Le dio el perdón por medio del Mesías y los traerá de vuelta y los hará uno con sus hermanos, los judíos, en una ejad.
A muchos les rechinará esta afirmación, pero qué pena, allí no habla de otra cosa. Y entonces los gentiles, la respuesta usted la puede encontrar en Romanos 11 y Efesios 2, por favor. Remítase ahora a su texto de estudio, Romanos 11 y Efesios 2. Ante esta nueva perspectiva ya podemos entender plenamente lo que el autor de Romanos 11 y Efesios 2 nos está transmitiendo. Hebreos 8:10 nos dice, por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Todopoderoso. Daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré y seré a ellos por poderoso y ellos me serán a mí por pueblo. Ese es el texto del pacto. Nótese que este pacto es unilateral. El Todopoderoso no espera que el pueblo acepte o no acepte. La otra vez el pueblo aceptó, dijo sí, pero actuó no. El Todopoderoso mismo lo hará. Ya entonces vemos cuál es la fortaleza de este pacto en contra de la debilidad del anterior. Sus leyes antes estaban en tablas de piedra, estaban en rollos, estaban en libros, y no era suficiente para encontrar la obediencia del pueblo. Pero ahora las leyes estarán en el corazón y en la mente. ¿Y para qué? Para que por fin ellos sean su pueblo y Él sea su Todopoderoso. Así de sencillo. Hebreos 11 nos dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Todopoderoso, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque tendré misericordia de sus injusticias y de sus pecados y de sus iniquidades. No me acordaré más. Diciendo nuevo pacto dio por viejo al primero y lo que es dado por viejo se envejece y está cerca de desvanecerse. Veamos si este pacto ya se realizó o una parte o nada o todo. El autor de Hebreos lo tiene claro. El pacto, tanto en Jeremías 31:31, del cual deriva este texto, como en su propia transcripción, está en tiempo futuro. Observe usted las frases que están en color verde. Enseñará, todos me conocerán, tendré misericordia, no me acordaré más, está por desvanecerse. Ahora bien, cuando estamos aquí en el verso 13, que es otro verso que sacan de contexto y lo colocan para anular la ley de Moisés, anular la Torá, anular el Antiguo Testamento. ¿De qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando del tiempo futuro en el que estos pasajes de Hebreo 31 y Hebreos 8:8 se cumplirán solo hasta ese momento, que ya la Torá no estará escrita en tablas de piedra, sino en los corazones. De esa manera será declarada vieja la Torá en las tablas de piedra y será un nuevo pacto porque estará en los corazones de las personas. Vemos aquí el texto de Hebreos 8:13 tiene que colgar, cuelga, proviene, el contexto está en Hebreos 8:11. Ese momento de establecerse el nuevo pacto en el corazón, la Torá en los corazones, será en ese momento. Tenemos otros estudios sobre el milenio para entender en qué momento se realizarán todas estas profecías en nuestro sitio regresando a latraices.org. Amigo que lee este texto y que escucha este video, estamos interpretando lo que dice aquí, estamos inventando lo que dice aquí. Es lo que está ahí, estamos leyendo literalmente. Consulte Jeremías 31:31. Así vamos aclarando todas las falacias y todas las confusiones en las que tienen y nos tenían aún inmersos por sacar los versos de su contexto hebreo israelita nazareno.
Hebreos 9:27 nos dice: y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez después del juicio, así también el Mesías fue ofrecido una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que lo esperan para salvación. Aquí tenemos al mediador de ese nuevo pacto. Él empezó su tarea hace más de 2000 años. Hoy estamos viendo el comienzo del resultado. Su misión no fue en vano, como dicen por allí algunos. Millones de personas estamos regresando a la senda antigua por medio del Mesías. El Mesías judío, el Todopoderoso, está preparando su remanente fiel. Estamos viendo ese proceso en plena vigencia y en plena acción. A partir de estos versos de Hebreos 9:28, el autor de Hebreos especifica otros temas que sirven para afianzar el hecho, para que su audiencia entienda exactamente el mensaje del sacerdocio en cabeza del Mesías Yahoshua y todas sus implicaciones. Solamente el grupo hebreo de los judíos podía entender este mensaje. Seguramente fue escrito, fue mandado, fue comunicado en el idioma que estos hebreos hablaban precisamente. Bien, tenemos más estudios de la Sagrada Escritura bajo el contexto israelita nazareno en el sitio regresandoalasraíces.org. Le damos todo agradecimiento al Todopoderoso de Israel, al Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Todopoderoso de nuestro Mesías Yahoshua por habernos permitido la vida, tiempo, las herramientas, los recursos para estar un momento más en reflexión, en investigación, en análisis de otro de sus temas de la Sagrada Escritura bajo el contexto israelita nazareno. Lo invitamos a nuestro sitio regresandoalasraíces.org. Allí encontrará muchos más recursos en video, en formato PDF y otros recursos. Que el Todopoderoso nos guarde, nos bendiga, nos proteja, nos perdone y tenga rajem de su pueblo de Israel, y que las dos casas estén juntas muy pronto y el Mesías venga pronto. Amén. Todo alaba al Todopoderoso de Israel por habernos permitido este momento, por los méritos del Mesías Yahoshua. Amén. Shalom y hasta otra ocasión.